Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, para quienes buscan llegar a la raíz de temas complejos y extraer el conocimiento más valioso sin perder tiempo en redundancias. El material de hoy resulta ser una verdadera mina de oro. Totalmente. Sobre la mesa tenemos un documento, fíjate, sumamente fascinante. Se titula Las 95 tesis psicocristianas. Ajá. Es un texto que logra un balance bastante peculiar e incisivo entre la psicología clínica y la espiritualidad. Sin embargo, pues la misión de este espacio hoy requiere precisión quirúrgica. Así es. No habrá resúmenes generales, no se mencionará el prólogo, ni vamos a divagar por todas las páginas. El enfoque será única y exclusivamente la tesis número 6. Solo las 6. Absolutamente nada más. Toda nuestra atención analítica irá dirigida a esa sección específica porque plantea un dilema central que rige las interacciones humanas cotidianas. Herramientas increíblemente prácticas para quienes nos escuchan hoy. Claro. Y, el rigor de enfocarse solamente en la tesis 6 permite desmenuzar la información para encontrar, su verdadera utilidad práctica. Exacto. Porque a menudo, los textos que navegan entre los conceptos psicológicos y los principios espirituales, corren el riesgo de volverse abstractos o de perderse en divagaciones filosóficas muy densas. Sí, se vuelven inalcanzables. Justo. Y al aislar esta tesis en particular, el análisis se mantiene en un terreno calmado y analítico. Nuestro objetivo es diseccionar los conceptos para comprender la arquitectura interna que propone el autor y, sobre todo, examinar por qué resulta vital distinguir entre la defensa legítima de la dignidad personal y la sumisión ante la arrogancia desmedida. Ok, vamos a desempacar esto. El texto establece una premisa fundamental desde su primer párrafo dentro de esta tesis 6, al categorizar el orgullo en dos vertientes completamente distintas. Ajá. Porque, existe una tendencia generalizada a otorgarle a la palabra orgullo una connotación invariablemente negativa. Sí, como si fuera algo malo siempre. Exacto, como si se tratara de un elemento tóxico por definición. Pero la fuente interviene para desmentir esta noción y propone la existencia de un orgullo sano frente a un orgullo maligno. Así es. De hecho, la fuente textual ilustra el orgullo sano con una declaración muy clara, diciendo: «Estoy orgulloso de lo que logré con esfuerzo, pero sigo abierto a aprender». Esa frase es poderosísima. Sí. Y me pregunto, ¿cuál es el mecanismo psicológico que opera detrás de esta distinción tan marcada? Pues mira, el mecanismo central radica en el origen emocional de cada postura. El documento es incisivo al postular que el orgullo sano emana de un amor propio equilibrado y realista. No se trata de una construcción artificial de un ego desmedido. Para nada. Es un requerimiento psicológico indispensable para mantener la estabilidad emocional. Es precisamente este tipo de orgullo el que habilita a un individuo para reconocer sus méritos con justicia. Claro, para no hacerse menos. Exacto. Para establecer límites infranqueables ante el abuso y para defender la integridad personal. La frase del texto que menciona la apertura a seguir aprendiendo, ¿es el diferenciador clínico clave aquí? Porque demuestra una psique que reconoce su valor y su capacidad, pero que al mismo tiempo acepta sus límites cognitivos. No percibe el aprendizaje continuo como una amenaza a su estatus, sino como una extensión natural de su desarrollo. Y fíjate que esa apertura al aprendizaje marca un contraste drástico con la otra cara de la moneda que presenta el documento. El orgullo maligno. El orgullo maligno. Según la lectura, esta variante no tiene sus raíces en el amor propio, sino en un terreno emocional mucho más árido. Sí, mucho más oscuro. Y el texto ofrece un ejemplo de la narrativa interna del orgullo maligno que resulta, sumamente familiar en entornos de alta presión. A ver. La cita literal es: «Yo no me equivoco, los demás sí». Clásico. Muy clásico. Y llevando esa narrativa al terreno del análisis psicológico, el documento revela que el orgullo maligno germina a partir del miedo profundo.
Miedo. Sí, miedo, inseguridad crónica y una necesidad compulsiva por ejercer control sobre el entorno y sobre la percepción ajena. Claro. A diferencia del orgullo sano, que busca un equilibrio y equidad en las relaciones interpersonales, la vertiente maligna opera bajo un esquema de superioridad innegociable. O sea, necesita estar arriba siempre. Necesita posicionarse por encima del resto para validar su propia existencia y silenciar sus inseguridades. Esa frase de «yo no me equivoco» funciona como un mecanismo de defensa súper rígido. Bloquea cualquier disonancia cognitiva que pudiera surgir al enfrentar un error propio, proyectando la culpa hacia el exterior para proteger una autoimagen que, paradójicamente, es sumamente frágil. Y para aterrizar esta teoría en la práctica diaria, la tesis propone una herramienta de introspección directa. Es una pregunta diseñada para realizar una especie de autodiagnóstico emocional en situaciones de conflicto. Ajá. La pregunta es, ¿busco reconocer mi valor o demostrar que valgo más que los demás? ¡Qué fuerte! Esa interrogante desmantela cualquier intento de autoengaño de inmediato. Te deja sin escapatoria. Te obliga a examinar la motivación subyacente detrás de una acción o un argumento. Si la respuesta interna revela que el objetivo es simplemente ocupar un espacio legítimo y afirmar el valor propio, sin menoscabar a terceros, la conducta se sitúa en el ámbito del orgullo sano. Por el contrario, si la fuerza motriz es la necesidad de comparación, el deseo de humillar sutilmente o la urgencia de quedar por encima en una jerarquía imaginaria, el orgullo maligno es el que está dictando el comportamiento. Es un filtro de conciencia muy agudo. Ese filtro da paso a la segunda sección crucial del documento, y esta está enfocada en la psicología de la humildad y la vulnerabilidad. Sí, esa parte es interesantísima. Porque aquí el texto hace una redefinición que cambia por completo el paradigma habitual. Subraya que la humildad no es sinónimo de humillación. Exacto. Existe un estigma social grandísimo que asocia la humildad con la debilidad, con la pérdida de estatus o con la incapacidad de defender ideas propias. Totalmente. Sin embargo, la fuente conceptualiza la verdadera humildad no como una reducción del propio valor, sino como un reconocimiento lúcido de la realidad. O sea, la aceptación innegable de la imperfección humana y del estado de aprendizaje constante. Es que confundir la humildad con la humillación representa un error cognitivo severo que paraliza el crecimiento intelectual y emocional de cualquiera. ¡Claro! Al redefinir la humildad como un ejercicio de puro realismo, el texto le quita el peso del estigma. Admitir la imperfección deja de ser un acto de rendición para convertirse en una postura de objetividad. Es realista, simplemente. Justo. Y para facilitar esta transición, el autor detalla ejercicios prácticos muy específicos. Uno de ellos es la práctica de admitir errores sin recurrir al autorreproche. Eso es difícil. Muy difícil, porque esto requiere separar la acción fallida de la identidad del individuo. Es decir, articular un «se cometió un error» sin que la mente detone un castigo interno que degrade la valía de la persona. Claro, sin decir soy un fracaso. Exactamente. Asimismo, sugiere normalizar frases como «no sé» o «alguien más tiene la razón», y hacerlo desvinculando estas expresiones de cualquier noción de derrota personal frente al ego. Y es que pronunciar un no sé en un entorno competitivo, digamos como una sala de juntas o un debate académico, suele percibirse como entregar una ventaja estratégica al oponente. Se ve como debilidad. Es un impacto directo a la imagen profesional, según muchos. Pero para contrarrestar esta resistencia natural, la tesis 6 incluye un ejercicio nocturno diseñado para reprogramar esta respuesta. A ver, cuéntanos de ese. La instrucción es anotar cada noche un momento específico del día en el que se haya aprendido algo valioso de otra persona. Te pregunto, ¿qué impacto tiene esta práctica rutinaria en la estructura del ego a largo plazo? El impacto es puramente estructural. Al exigirle a la mente que busque y registre diariamente un aprendizaje proveniente de un tercero, se inicia un proceso de reestructuración cognitiva. Cambias el enfoque. El enfoque de atención del cerebro cambia por completo. Deja de estar a la defensiva, buscando constantemente oportunidades para demostrar superioridad, y adopta una postura de receptividad. Ajá. El ego se ve forzado a abandonar esa ilusión de omnisciencia, de que lo sabe todo. A través de la repetición de este ejercicio nocturno, se entrena la capacidad de encontrar satisfacción en el proceso mismo de adquirir conocimiento, en lugar de depender de la validación efímera que otorga el tener siempre la razón.
Y este cambio disminuye la fricción en las interacciones y reduce la ansiedad asociada con la necesidad de proyectar una imagen infalible. Claro, porque qué cansancio. Ese desgaste energético de mantener una imagen infalible conecta con otro punto neurálgico del documento, y es el uso del orgullo maligno como una coraza contra la vulnerabilidad. Exacto. La altivez y la arrogancia no se presentan aquí como indicadores de fortaleza, para nada, sino como escudos defensivos diseñados para repeler el miedo al rechazo, al juicio o al dolor emocional. Sí, son mecanismos de defensa. El texto introduce una perspectiva donde aceptar la vulnerabilidad nos humaniza, y lo ilustra con una cita literal muy poderosa. Ajá. Soy valioso incluso cuando fallo, porque sigo aprendiendo. Esa cita encapsula el núcleo funcional de la autoestima sana. Establece una disociación fundamental. O sea, el valor intrínseco de la persona no está atado a su índice de éxito o a su infalibilidad. No somos nuestras victorias. Exacto. Cuando el individuo interioriza que su valía permanece intacta frente al fracaso, la utilidad del orgullo maligno desaparece. Ya no hay necesidad de portar una armadura pesada que, si bien protege de las críticas, también aísla de las conexiones humanas genuinas y del crecimiento auténtico. Claro. El miedo al rechazo disminuye exponencialmente cuando el rechazo ya no se interpreta como una confirmación de falta de valor, sino como una variable natural de la experiencia humana. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque el análisis no se detiene en los límites de la psicología clínica o conductual. La tesis 6 da un paso hacia adelante y adentra su exploración en la perspectiva espiritual, introduciendo un concepto que denomina el anclaje divino. El anclaje divino. Exacto. El texto plantea que la construcción de un valor personal inquebrantable no proviene de la validación del ego ni de las jerarquías sociales o laborales, sino del reconocimiento de ser una creación divina. Fíjate que la transición hacia la dimensión espiritual en este documento opera como una capa de refuerzo para la psique. Ajá. Al situar el origen del valor personal en un plano trascendental, específicamente en el creador, se elimina la base de la competencia social. Claro, ya no compites con el de al lado. El valor deja de ser un recurso escaso por el cual hay que pelear. Y para fundamentar esta visión, el texto recurre a la cita bíblica de Santiago 4:6, la cual establece: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Desde la óptica que maneja el autor, la soberbia y el orgullo maligno actúan como barreras aislantes, no solo en el ámbito de las relaciones humanas, sino en el plano espiritual. Desconectan al individuo del flujo de la empatía y del amor. La reflexión complementaria que ofrece el texto lo resume así: no necesito ser más que nadie, solo necesito reflejar lo mejor de mí. Me encanta eso. Liberar a la mente de la obligación autoimpuesta de superar al resto constantemente representa un alivio cognitivo enorme. Un peso menos. Y para materializar este estado, la tesis discute la necesidad imperativa de renunciar al control, sugiriendo la oración o la meditación de entrega como herramientas metodológicas. Ajá. Es un ejercicio consciente de soltar las riendas, de ceder esa necesidad obsesiva de dictar cómo deben ser las cosas o cómo deben comportarse los demás. Lo notable de esta sección es la versatilidad de su aplicación, porque el autor es consciente de que el mecanismo de rendición del ego es universal, por lo que proporciona adaptaciones tanto para un contexto religioso como para uno completamente laico. Eso es muy útil. Mucho. La formulación laica que propone ilustra perfectamente la mecánica de desactivación del orgullo. Cito el texto: renuncio a la necesidad de tener control. Acepto que aprender y crecer es más valioso que tener razón. ¡Wow! Formular esta declaración altera inmediatamente las prioridades internas. Reemplaza el objetivo de dominancia por el objetivo de evolución personal, desarmando la estructura de confrontación que alimenta el orgullo maligno. Y una vez desarmada esa estructura, el texto avanza hacia la prescripción de un antídoto activo y tangible contra el orgullo maligno. ¿Cuál es? La práctica del servicio. Ah, claro. El acto de ayudar o servir a terceros sin la expectativa de reconocimiento público, aplausos o reciprocidad inmediata. Nada de eso. Para respaldar este punto, la fuente recurre a Mateo 23.11, afirmando de manera categórica: la grandeza no está en ser servido, sino en servir. ¿Cómo opera el servicio como una herramienta de sanación psicológica frente a la arrogancia?
Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la conducta humana, el servicio genuino e invisible funciona como una técnica de descentralización cognitiva. A ver, explícanos eso. Mira, el orgullo maligno requiere que el individuo se mantenga permanentemente en el centro de su propio universo mental, Ajá. hipervigilante respecto a su imagen, su estatus y el trato que recibe. Al involucrarse activamente en el servicio desinteresado, la atención se desplaza forzosamente hacia el exterior, hacia las necesidades de un tercero. Claro, dejas de mirarte el ombligo. Exactamente. Es logísticamente imposible sostener una postura de superioridad arrogante mientras la energía cognitiva y física se invierte en facilitar el bienestar de otra persona sin buscar el crédito por ello. El servicio reconecta al individuo con la empatía estructural y disuelve la ilusión de separación y superioridad. Esto marca una evolución clara a lo largo de la tesis 6, tejiendo la redención psicológica con la praxis espiritual, hasta llegar a la sección final del documento. Así es. Esta última parte funciona como una recapitulación analítica mediante una tabla de síntesis. El autor diseña este esquema para contrastar punto por punto la anatomía del orgullo maligno frente a la arquitectura de una autoestima sana. Ujú. Son 4 aspectos específicos que desglosan cómo se manifiestan ambas fuerzas en la realidad cotidiana. Lo fascinante aquí es el nivel de precisión de esta tabla, pues actúa como un verdadero marco de referencia conductual. Totalmente. El primer aspecto analizado es la base emocional. La tabla dictamina que la infraestructura del orgullo maligno está cimentada invariablemente en el miedo y la inseguridad crónica. Miedo otra vez. Siempre, toda demostración de arrogancia es en el fondo una respuesta de pánico ante la posibilidad de ser expuesto. ¡Qué fuerte! En contraste directo, la base emocional de la autoestima sana es el amor propio sólido y la autoaceptación, lo que permite una interacción desde la tranquilidad y no desde la defensiva. Y el contraste en esa base emocional dicta inmediatamente el segundo aspecto de la síntesis, la actitud externa. Ajá. Desde el rincón del orgullo maligno, la actitud proyectada es una declaración constante de dominancia. Soy mejor que tú. Sí, la clásica competencia. Es una dinámica de suma cero. Por el contrario, la actitud que emana de la autoestima sana es integradora y horizontal. El texto la define bajo la premisa soy valioso y tú también. Claro. Reconoce que el valor personal no disminuye al validar la importancia del individuo que se tiene enfrente. Hay suficiente espacio para el mérito mutuo. Esa distinción entre la competencia destructiva y la validación mutua conduce ineludiblemente al tercer aspecto, el resultado a largo plazo. Las consecuencias sociales de ambas posturas son diametralmente opuestas. La tabla establece que el resultado final del orgullo maligno es el aislamiento sistémico y el conflicto perpetuo. Porque nadie aguanta a alguien así por mucho tiempo. Exacto. La constante fricción que genera la arrogancia termina por alejar a los demás, dejando al individuo en una soledad profunda. Como contraparte, la autoestima sana da como resultado relaciones pacíficas, estables y constructivas, fundamentadas en el respeto genuino. Y para cerrar el ciclo de este diagnóstico, el cuarto aspecto expone los antídotos necesarios para cada estado. Para combatir y neutralizar el orgullo maligno, el documento receta las herramientas que analizamos previamente. La humildad. La asimilación de la humildad como realismo y la práctica del servicio desinteresado. En paralelo, para nutrir y mantener vigente esa autoestima sana, los elementos requeridos son el autoconocimiento continuo y la práctica constante de la gratitud. Esto plantea una pregunta importante respecto a la aplicación práctica de esta síntesis. ¿Cuál sería? Si este cuadrante se adoptara como un protocolo de evaluación previo a reaccionar en momentos de alta tensión interpersonal, la dinámica de resolución de conflictos cambiaría radicalmente. Totalmente. Imagínate hacer esa pausa. Exacto. Analizar internamente si un impulso reactivo proviene del miedo a perder estatus o de una autoaceptación serena, proporcionaría el margen de maniobra necesario para evitar escaladas de confrontación inútiles. La utilidad de esta tabla radica en su capacidad para hacer visible lo que habitualmente opera de manera subconsciente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día?
Sumergirse en las profundidades de la tesis 6 trasciende el mero ejercicio de análisis literario o teórico. Posee una utilidad pragmática innegable para la gestión de la vida diaria de quienes nos escuchan. Así es. Comprender estos mecanismos se traduce en una reducción drástica de conflictos estériles en el entorno profesional, familiar y social. Proporciona el mapa para evitar ese aislamiento gélido que acompaña inevitablemente a la soberbia sostenida. Y más profundamente, ofrece la hoja de ruta hacia una paz mental genuina, al erradicar la demanda agotadora de tener que proyectar una fachada de perfección absoluta frente al mundo. Permite abandonar esa vigilancia perpetua del estatus. Es, en esencia, un tratado sobre la liberación cognitiva. Totalmente. Y para concluir este análisis, resulta pertinente formular una reflexión final, un concepto que amplíe el horizonte de lo expuesto en el documento. A ver, adelante. Si el texto establece de manera inequívoca que el servicio y la gratitud son los agentes neutralizadores del orgullo maligno, cabría considerar una inversión de perspectiva ante la adversidad. La próxima vez que se reciba una crítica severa o un embate injusto, en lugar de activar los escudos del ego y responder desde la superioridad herida, Ajá. ¿qué ocurriría si se interpretara esa interacción como un servicio involuntario prestado por el interlocutor? ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Un servicio no solicitado cuya función es entrenar los umbrales de la paciencia y sacar a la luz inseguridades propias que aún requieren trabajo. Reformular la crítica no como una amenaza al valor personal, sino como un simulador de entrenamiento para consolidar la humildad y la verdadera autoestima. Alterar el encuadre de esta manera tiene el potencial de reescribir por completo la gestión del conflicto humano en nuestro día a día. Nos quedamos con esa reflexión tan profunda para analizar cada quien. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo y hasta la próxima.